Hola, buenas noches. No sé cuántos de ustedes han visto cuando llevan a los niños a las peluquerías o a las niñas, pues, a cortarse el pelo, que se ponen todos a llorar y a hacer circo, maroma y teatro. Es más, ya ahora hay peluquerías para niños, ¿no? Que se supone que están especializados en niños para atenderlos y demás. Pero esta es algo que no solamente vemos pues cuando les van a cortar el pelo a un niño, sino también cuando los llevan al doctor, ¿no? Se agarran de la mamá y ahí van agarrados o del papá, pues, que no quieren llegar con el doctor, y cuando los van a vacunar y sacan la aguja y comienzan a llorar sin que les hayan hecho nada, pero se agarran del papá y de la mamá y se ponen firmes ahí, ¿no? Para no soltarse, porque saben que pues algo va a suceder y necesitan la confianza, necesitan el saber que alguien está ahí con ellos. Piensan, por lo menos yo de niño pensaba, pues me va a doler menos si me agarro de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? O va a pasar este trance más rápido. Alguna vez vi a alguien hincarse enfrente de su hijo cuando estaba con el dentista. Y le agarraba los pies y oraba e intercedía y oraba en lenguas y demás, y el niño lloraba más. Fue todo un espectáculo, pero al final de cuentas, a la hora que le dio la mano, pues como que el niño se calmó un poquito más, ya le hicieron lo que tenían que hacer el dentista, pues. Pero en todo este cuadro o estos cuadros que les platico, les comento y que les aseguro que sí lo han visto. ¿Sí han visto ese tipo de cuadros? ¿Los han vivido? Es solamente la introducción para lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? Lo que decíamos es el niño agarrando a su papá, a su mamá, se sienten seguros, piensan que no va a doler, piensan que va a pasar rápido, y a lo mejor sí va a doler, pero si lo agarran piensan que es menos, ¿no? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15. En Juan 15 vamos a ver los versículos del 1 al 5. Juan 15 del 1 al 5, pues les recuerdo, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. No, separados de mí nada pueden hacer, dice la Reina Valera, ¿no? Muy bien, Jesús es la vid verdadera. Sí, él dice aquí: yo soy la vid verdadera. Cuando leíamos, se lee la palabra vid o el tema de la vid en el Antiguo Testamento, se refiere a Israel. Se refiere al pueblo de Israel. Ahí está la vida, porque Dios decidió escoger al pueblo de Israel. Y en este caso Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo: un nuevo pacto ha llegado, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy, de mí procede la vida. No Israel, ahora es de mí, ¿sí? Ahora se toma de mí. Ellos tienen que estar conmigo. Israel tiene que recibirme a mí. Y los que no son Israel tienen que recibirme a mí, porque yo soy la vid verdadera, ¿sí? Jesús es la vid, Jesús es la vida, el tronco, la raíz, todo, ¿sí? Y de ahí proviene la vida que podamos nosotros recibir. Jesús es la vid. El Padre, Dios Padre, es el labrador, ¿sí? Dios Padre es el labrador, el encargado de podar, de cortar lo que tenga que cortarse, de injertar lo que se tenga que injertar,
de cuidar lo que se tenga que cuidar, de desplagar, de quitarle la plaga a lo que se tenga que limpiar, y si hay algo que se tenga que echar al fuego, pues echarlo al fuego. El Padre es el labrador, Jesús es la vid, Él es el Padre es el labrador, Él es el que se encarga de esa área. Nosotros somos las ramas, Jesús es la vid, ¿sí? ¿Recuerdan la introducción? Dijimos que el niño agarrado del papá, agarrado de mamá, agarrado de la vida, recibe seguridad. Separado de ahí, ya no se siente tan seguro. Hay que tener eso presente. En el versículo número 2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. ¿Sí? La poda es para mejorar. La poda que se pueda recibir de parte de Dios Padre es para mejorar. Y la poda no solamente se da en el individuo, se da en la familia, se da en un matrimonio, se da en una iglesia. La poda se da en cualquier ente que dependa de Dios. ¿Sí? Todos necesitamos crecer, todos necesitamos hacer algo mejor, todos, como iglesia, como familia, como matrimonio, como hijos, todos lo necesitamos. Y Dios Padre vendrá a podar lo que tenga que quitar. ¿Sí? Si tiene que recortar, a veces tú ves la poda de un árbol y piensas, híjole, no, pues se lo echaron, ¿no? Pero hacen luego algo los jardineros que montan una bolsa en la punta de la rama para generar humedad, y de repente esa rama que parece seca, ¡pum!, se abre y comienza la vida a salir. Pero a veces la poda puede ser así como dices, uy, lo dejaron todo trespeleque, ¿no? Ya no va a dar, pero resulta que sí. La poda es para crecimiento, la poda es para madurez, la poda es para multiplicar, la poda es para fruto, la poda es para muchas cosas. ¿Duele? Duele. ¿Es incómodo? Es incómodo. ¿Podemos no estar de acuerdo? Podemos no estar de acuerdo, pero a veces es necesaria. Es necesaria. Dios quiere que seamos más productivos. Dios quiere que seamos más productivos. A lo mejor en tu trabajo estás cansado de que quieren que seas productivo, pero Dios realmente va a traer productividad en nosotros, va a traer fruto en nosotros para traer más vida. ¿Sí? A lo mejor puedes incrementar los números o esto o el otro en tu trabajo, en tu negocio, lo que sea, pero eso es perenne, eso es temporal, no es eterno. Y la poda que Dios trae para que demos más fruto es para la eternidad. Es para la eternidad, es muchísimo mejor, ¿no? Hay que dejar podarse, necesitamos dejar podarnos. Nosotros a veces como seres humanos no nos gusta que nos poden, no nos gusta que nos quiten, ¿no? ¿Cuántos niños has visto saliendo llorando porque le quitaron su pelo? Ya no se va a poder hacer las trencitas, ¿no? O cuando a los que raparon, ¿no? Alguna vez a mí me raparon porque querían que me volviera con el pelo quebrado como mi papá, y pues no les dio resultado. Pero el punto es pues que necesitamos que pasen las tijeras de Dios Padre en nuestras vidas, ¿sí? Y las tijeras de Dios Padre está formada por dos hojas. Uno es la palabra de Dios, una hoja de esas tijeras es la palabra de Dios, y la otra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa su palabra para podarnos, y el Espíritu Santo viene para podarnos, para trabajar en nosotros, para quitar lo que tenga que quitarse, para injertar lo que se pueda injertar y nos pueda dar más. Muchas veces los injertos no nos gustan tampoco. No nos gustan porque no son nosotros, pero sí nos van a pertenecer a nosotros, sí nos van a ayudar a nosotros. Y a veces somos renuentes a los injertos.
No, ¿cómo es posible que? Sí. ¿Ya? A veces, gracias. Tenemos que darnos cuenta que el injerto es necesario para nuestro crecimiento, porque somos parte de la vid. No somos una rama por ahí suelta, pues en un vasito de agua para echar raíz, ¿no? Somos parte de la vid, ¿sí? La palabra de Dios se lee. O sea, sí, se lee. O sea, necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios está para ser leída, para ser escuchada. A lo mejor puede ser que alguien no sepa leer. Bueno, ahora hay muchos recursos. Ahí tengo todavía yo mi Biblia completa en CD y tengo tengo dos, creo. O sea, se puede escuchar también, pero es para estudiarse, es para leerse, es para comerse. La palabra de Dios se medita. La palabra de Dios se medita. Se toma el tiempo de silencio para meditarse, para entenderse, para decir, ¿sabes qué? ¿Qué quiso decir? ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que dejemos de hacer? La palabra de Dios se lee, se medita, se cree. Se necesita creer lo que dice ahí. ¿Cuántas casas conocemos que tienen la Biblia en la entrada con el Salmo no sé cuál abierto ahí? ¿Qué es? Es algo que va a ser magia, la Biblia abierta en el Salmo 123 y por su vibra que sale de las letras de ahí, el Jehová va a ser nuestro pastor. Claro que no. O sea, esto es papel, celulosa y tinta. Se necesita leer, se necesita meditar, se necesita creer lo que dice aquí. ¿Sí? La palabra de Dios se ora. Yo me acuerdo, hace mucho, una costumbre que se tenía de agarrar un salmo y leer conforme venía el versículo en las reuniones de oración. O sea, la palabra de Dios se ora. Se necesita orar. No solamente creer lo que viene ahí, sino también orarla conforme lo que viene aquí. Conforme a los modelos que tenemos, y son muchos los modelos que tenemos de oraciones aquí. Y a lo mejor oraciones que ni oraciones son, pero implícitamente se pueden orar. Por ejemplo, a lo mejor lees, esfuérzate y sé valiente. Ora eso. Señor, ayúdame a ser esforzado y valiente. Y tengo miedo de esto, pero tú sé mi fortaleza. Se ora. Se ora. Se obedece. Si dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si dice que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. El otro día leía con tristeza algo que puso una persona creyente de muchos años, que es de profesión maestra en psicología, y decía que no había que pegarle a los niños, que no había que disciplinarlos con un golpe. Por ser profesional, renunciar a lo que dice el principio bíblico. Qué terriblemente triste. Por oírse bien delante de todos, de lo que los demás enseñan, renunciar al principio bíblico. Por ser eco. Es bien padre el eco, pero sabes que no es voz. Esta es la voz. Esta es, como se dice, esta es la voz cantante, la que lleva la batuta, esta es. Entonces,
esa hoja se lee, se medita, se le cree, se ora, se obedece y viene la poda y viene el injerto, ¿sí? El Espíritu Santo se habla con él, se habla con él, se le escucha a él, se le escucha. ¿Qué quieres decirme, Espíritu Santo? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres? Para eso necesito guardar silencio. Para eso necesito leer, meditar y escucharlo a él. ¿Sí? Que no nos pase hasta un momento como el eunuco etíope, ¿no? No entendía lo que leía, pero Dios le proveyó a alguien ahí. Dios nos proveyó el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para decirnos, ¿entiendes lo que lees? No entiendo ni pío, Dios, pues explica. Y Dios te va a abrir las puertas de tu corazón, de tus ojos, de tu mente, y vamos a poder entender la palabra de Dios. Al Espíritu Santo se le obedece. Al Espíritu Santo se le obedece. Necesitamos ser obedientes al Espíritu Santo. Se le toma conciencia de su presencia. No podemos ir por el mundo pretendiendo ser creyentes sin pensar que el Espíritu Santo no se da cuenta. Necesitamos sabernos creyentes que saben que el Espíritu Santo mora en ellos y que es imposible de que no se dé cuenta de todo. Lo que pensamos, por donde andamos, ya la tengo blanca. El Espíritu Santo se da cuenta de todo. Entonces se le toma una conciencia palpitante de que Él está ahí, de que está con nosotros, de que está para hablarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para alentarnos. Está ahí, es el Paracletos. Está ahí para nosotros. Y una cosa, jamás se le extraña. Si tú o yo llegamos a decir en algún momento, ay, cómo extraño cuando el Espíritu Santo, algo está pasando grave. No puedes extrañarlo. Porque si eso pasa, perdimos la conciencia de que Él está ahí. Si eso pasa, hemos nosotros cerrado nuestros oídos, porque Él no es que deje de hablar, nosotros hemos cerrado nuestros oídos, hemos cerrado nuestro corazón, hemos cerrado las fibras más internas de nuestro ser a su voz, porque el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Si no, Jesús no les hubiera dicho a sus discípulos que no tuvieran miedo, que iba a venir uno que iba a estar en cada uno de ellos y que les iba a guiar y les iba a llevar. Jesús no lo hubiera dicho. Entonces, la poda y las hojas de Dios en la poda, en donde se necesitan, ahí van a estar y las necesitamos en nuestras vidas. En el versículo número 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesús ha venido a nosotros, ¿sí? Y nos ha limpiado por su palabra. Hemos recibido su mensaje, como estos que estaban escuchándolo, de viva voz, habían recibido sus palabras. Y sus palabras limpian, sus palabras salvan, ¿sí? La predicación de la palabra de Dios es imprescindible para la salvación. Y la salvación fue, es y será. Entonces la palabra de Dios es todo el tiempo. Y todo el tiempo nos limpia. Y todo el tiempo nos salva. Y todo el tiempo nos perfecciona. Y todo el tiempo. Nosotros hemos sido limpios, recibimos la palabra de Dios, pero la necesitamos en nosotros. Necesitamos las palabras de Jesús. Nos pueden encantar todo el resto de la Biblia, pero necesitamos los evangelios latentes en nosotros, escuchar las palabras de Jesús. Sé que toda la palabra es inspirada por Dios. Claro que sí, ¿sí? En hombres, inspiró a hombres igual que tú y que yo. Es la palabra de Dios.
necesitamos escuchar qué dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús respecto a qué dijo Jesús? ¿Qué no dijo Jesús? Pero necesitamos la palabra de Jesús en nuestras vidas. La necesitamos y la necesitamos predicar. Si crees en alguna promesa de salvación, se necesita predicar la palabra de Dios. Se necesita predicar la palabra de Dios. Los apóstoles llegaban y no por su linda cara o la presencia misma de ellos, la gente se salvaba. Había la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios convence de pecado. Muy bien. En el versículo número 4 dice lo siguiente: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto para sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco, por sí misma, así tampoco ustedes pueden dar fruto, dar fruto si no permanecen en mí. ¿Sí? Dar fruto no es lo más importante. ¿No? O sea, ¿cómo? Y volvemos, y repitiendo lo que nos decían el domingo, ¿no? Me van a crucificar los del G12. Dar fruto no es lo más importante. De acuerdo a lo que dijo Jesús, ¿sí? De acuerdo a lo que dijo, permanecer en Él es lo más importante. Porque permaneciendo en Él es como viene el fruto de manera secundaria, no de manera primaria. Permaneciendo en Cristo es como viene la vida. Recordemos al niño, agarrando a papá, agarrando a mamá, es como yo puedo caminar hacia adelante ante lo que tengo que enfrentar. Si tú permaneces, si yo permanezco agarrado de Cristo, si yo permanezco ahí, entonces vendrá la vida. Necesitamos permanecer. Eso es lo más importante. La vid, que es Jesús, siempre va a estar ahí, ¿cierto o no? Ahí va a estar, siempre. El Espíritu Santo ahí va a estar siempre. El Padre ahí va a estar siempre. Siempre. Las ramas, nosotros, somos los que luego no estamos ahí. Somos los que luego andamos pajareando por allá, ¿no? ¿Sí? Nosotros somos las ramas y nosotros decidimos permanecer o no. Es nuestra decisión permanecer. Es nuestra decisión. ¿Qué riesgo de Dios al darnos libre albedrío? Pero qué privilegio tenemos. Qué privilegio tan en el filo de la navaja, de la hoja de afeitar, de la espada. Porque está en nosotros el permanecer o no. El querer estar ahí o no. Y para permanecer necesitamos fe y obediencia. Fe y obediencia. Creer y obedecer. Fe y obediencia para permanecer. Él es la vid verdadera. Nosotros necesitamos permanecer. Somos las ramas. Somos las ramas. No hay vida si no estamos ahí, en la vid.
no hay vida. Habrá por muy corto tiempo y después se secará. Hoy podaron el árbol de mi vecina y yo vi que llenaron la camioneta con muchas ramas verdes. Por un tiempo van a estar verdes, pero después de un rato se van a secar. Se van a secar y de nada van a servir. Y en el versículo número 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, ¿sí?, dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nada. Tenemos el privilegio de ser ramas y de que nuestra vid sea Jesucristo y de que nuestra vid sea la vid verdadera, porque en este mundo vides hay muchas, de verdad hay muchas, pero la verdadera es Cristo. Permanezcamos en Él y vendrá el fruto, en todos los sentidos de fruto, permaneciendo en Cristo, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la vida. El sábado pasado estuve en una cirugía que les he platicado a algunos, donde se saca al niño antes de que nazca, se le opera y se vuelve a meter al vientre para que termine. Era un embarazo de 25 semanas. Y se recupera el líquido amniótico y todo demás para volverlo a cerrar, se cierra el saco y se vuelve. Pero jamás se puede cortar el cordón umbilical. Jamás. Porque de ahí le viene la vida. Si en algún momento permanecemos afuera, siempre hay oportunidad de regresar. Siempre hay oportunidad de regresar, siempre. Si hay algún área que está afuera, podemos volver a regresar. Está en querer hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que tú tienes para nosotros. Tanta vida y tantos frutos. Tanto que hay en ti, Señor. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú eres para nosotros. Muchas gracias por la palabra que vino a nosotros y nos limpió y nos salvó. Y estamos el día de hoy aquí, Señor. Gracias, Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ven sobre nuestras vidas. Y oramos, Padre, para que si en algún área o si alguno de nosotros está queriendo separarse, Señor, de ti, Dios, regresemos en sí y nos volvamos a meter a ti mismo, Señor, a ti, porque tú eres la vid verdadera. Señor, gracias por los injertos, gracias por la poda, gracias porque quitas la plaga, gracias por todo lo que tú haces como labrador en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Señor, sabemos que a la verdad en el momento no nos es grata la disciplina, al momento no nos es grata la poda, pero Señor, sabemos que vendrá lo mejor después. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres en nosotros. Muchas gracias, Dios.
Queremos exaltarte a ti, alabarte a ti y darte gracias, Dios. Señor, ayúdanos a ser portavoces de tu palabra para que otros puedan llegar a tener vida, Señor. Vida en ti, porque tú eres la vid verdadera, Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, pues nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión presencial. Bendiciones.